Bienvenidos, mi nombre es Claudia Rodríguez con el programa de Asistencia y Referido de Cuidados de Niños del Condado de Fairfax. Hoy día vamos a aprender cómo el programa de Asistencia y Referido de Cuidados de Niños le puede ayudar a usted a aplicar para la ayuda financiera de cuidados de niños. Hoy hablaremos un poco de quiénes somos. El programa de Asistencia y Referido de Cuidados de Niños, o CCAR, como me oirás referirlo, proporciona asistencia financiera para cuidado de niños a familias de bajo a moderados ingresos, quienes viven en el condado de Fairfax, en la ciudad de Fairfax y en la ciudad de Falls Church, quienes están trabajando o en programa de educación o capacitación. CCAR también apoya a los residentes del condado de Fairfax a encontrar cuidado de niños al ofrecer recursos a las familias de diferentes programas como guarderías o cuidados de niños familiares en casa, ubicados en todo el condado. Ahora vamos a hablar sobre la solicitud de asistencia financiera para el cuidado de niños. Usted puede ser elegible para recibir asistencia para cubrir los gastos de cuidados de niños si reside en el condado de Fairfax, en la ciudad de Fairfax o en la ciudad de Falls Church. Si las familias están empleadas o en un programa de capacitación aprobada o una combinación de ambos. Si tienen ingresos bajos a moderados y trabajan o están en capacitación. Si reciben asistencia temporal para familias necesitadas, TANF. Si participan en el programa de iniciativa de Virginia para el empleo y el trabajo, VIEW. Para familias que cuidan los niños del condado de Fairfax que están en cuidado de crianza temporal, foster care. Para familias que forman parte del sistema de servicios de protección de niños, Child Protective Services. Para familias que viven en un refugio o personas sin hogar, padres adolescentes que actualmente están en la escuela secundaria hasta la edad de 18 años, familias de Head Start y Early Head Start y familias en el programa de VPI, participantes de Iniciativa Preescolar de Virginia. Aquí tenemos las pautas anuales de ingresos brutos antes de impuestos para el programa. Estos están disponibles en nuestro sitio web, por si está interesado en solicitar asistencia financiera para el cuidado de niños. Por favor, tómese unos minutos para revisarlo para ver si su familia podría ser elegible. Hablamos anteriormente sobre quién es elegible para la asistencia de cuidados de niños, pero también queremos asegurarnos que sepa que actualmente tenemos criterios de elegibilidad ampliadas temporales que nos permiten apoyar a familias que actualmente están buscando trabajo. Además, también tenemos algunos criterios de ingresos ampliados. Si cree que puede ser elegible o le gustaría presentar una solicitud, tómese unos minutos para revisar nuestro folleto de elegibilidad ampliada que se encuentra en nuestro sitio web. Y no se preocupe que al final estaremos dando toda nuestra información con nuestros contactos. Bien, así que hablemos de cómo se ve el proceso de solicitud. Primero pedimos que revise los requisitos de elegibilidad enumerados en nuestro sitio web. Segundo, reúna todos los documentos de verificación que deberá presentar con su solicitud. Y no se preocupe que vamos a repasar esos documentos enseguida. El tercer paso es donde envía su solicitud completa con los documentos de verificación. Y aquí es donde comienza a correr el tiempo de 30 días para procesar su solicitud. Una vez usted envíe su solicitud a nuestro departamento, nosotros trabajamos con usted en el transcurso de 30 días para ayudarle a encontrar un proveedor de cuidados de niños que satisfaga las necesidades de su familia. ¿Cuál es el cuarto paso?
y para asegurarnos que se envíen todos los documentos requeridos y su solicitud esté completa, que es el quinto paso. Al final de este proceso, recibirá un aviso por correo informándole si su solicitud ha sido aprobada o denegada. Aquí tenemos una lista del tipo de documentos que se le pedirá que proporcione con su solicitud. Por ejemplo, si está trabajando, requeriremos verificación de ingresos. Si está en escuela, capacitación, necesitaremos un horario de escuela o de capacitación. Necesitaremos la ciudadanía o la documentación del estatus legal calificado para los niños que estén solicitando el cuidado. Y quiero aclarar que esto es solo para los niños y no el adulto. Necesitaremos verificación de residencia y verificación de identidad para la persona que esté aplicando. Llámenos cuando esté pensando en aplicar para que podamos hablar de su situación familiar y guiarlos sobre los documentos específicos que necesitará presentar con su solicitud. Ahora ya sabe cuál es el proceso y cómo aplicar. ¿Cómo se aplica? Puede presentar su solicitud en línea en el sitio web de www.commonhelp.virginia.gov, descargar su solicitud en www.fairfaxcounty.gov/OFC, buscar CCAR. Puede enviar su solicitud y documentos de verificación por correo electrónico a ofcccarinfo@fairfaxcounty.gov, mandarlo por fax al 703-324-3917 o lo puede mandar por correo a Oficina de Niños, Office for Children, diagonal CCAR 12011, Government Center Parkway, en la octava planta, Fairfax, Virginia 22035. Y ahí mismo lo puede venir a dejar a la caja de entrega o personal. Gracias por tomarse este tiempo en su día para aprender sobre el programa de asistencia y referido de cuidados de niños. Esperamos que lo que escuchó hoy es que la asistencia y referido de cuidados de niños puede ayudarle a solicitar asistencia financiera para pagar los costos del cuidado de niños. Si tiene alguna pregunta o si podemos ayudarle en cualquiera de esas necesidades, llámenos al 703-449-8484 o envíenos un correo electrónico a ofcccinfo@fairfaxcounty.gov o visítenos en nuestro sitio web fairfaxcounty.gov/OFC, buscar CCAR, o puede escanear el código que lo llevará directamente a nuestro sitio web, buscar CCAR. Gracias y que tengan muy buen día.